tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y muchísimas gracias por habernos visitado, por visitarnos hoy. Bueno, gracias a vosotros que nos dais voz y que nos ponéis también la imagen de lo que las mujeres no solemos estar muy sobradas. Entonces, realmente agradecemos a los medios que se ocupan de difundir nuestras actuaciones y de hablar de nosotras, pues se lo agradecemos, sinceramente. Recordamos, Elvira, que Naciones Unidas instauraba el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer con el objetivo de alcanzar esa igualdad hace ya 41 años. Esto se producía el establecimiento de esta fecha en el año 75 y es la propia ONU la que en su documento Transformando nuestro mundo, con esa agenda para 2030, para el desarrollo sostenible, sitúa esa fecha de 2030 para conseguir alcanzar el reto de lograr la igualdad y empoderar a las mujeres y a las niñas. ¿A qué distancia real nos encontramos? Porque parece insuficiente, ¿no? Dada la velocidad con la que se avanza, que para esa fecha pueda ser posible lograr ese objetivo, ¿no? Pues por una parte, si tenemos en cuenta, si miramos los objetivos que Naciones Unidas se va planteando a muchos otros niveles, no solo ahora a nivel de mujeres, es un poco decepcionante ver cómo esos plazos que se van marcando raramente se cumplen. Pues porque hay una inercia en contra de que realmente se avance por la igualdad a niveles mundiales. No sé qué decirte, ya me gustaría que realmente en 2030 hubiéramos alcanzado esos niveles de igualdad, pero tenemos que pensar que si ni siquiera en los países occidentales, en los que a niveles formales es cierto que no existe la desigualdad, porque hemos de reconocer que en nuestro país no hay ninguna ley que permita tratar de manera desigual a mujeres y hombres. Sin embargo, también sabemos que en la realidad cotidiana hay una patente desigualdad. Pero miremos ahora a países como algunos o bastantes países de África, miremos también la situación de las mujeres en muchos países árabes y miremos la situación de las mujeres de Latinoamérica. Queda tantísimo camino por recorrer que ojalá y que el objetivo que se marca Naciones Unidas llegue a conseguirse. De alguna manera yo creo que todas las personas tenemos la obligación de empujar porque eso se consiga, porque yo pienso que es excesivamente lacerante para toda la humanidad que a las alturas que estamos todavía la mitad de la población mundial siga padeciendo esos enormes niveles de desigualdad y con ello de pobreza. Bueno, pues hacia ese objetivo llamado Planeta 50-50 seguiremos, como dice Elvira, empujando, ¿verdad? Caminando todas y todos, ¿verdad? Porque en jornadas como esta es muy importante apelar a ese apoyo masivo. Tienen que ser voces femeninas y masculinas las que hoy, por ejemplo, se sumen a esa manifestación. La igualdad debe ser un trabajo conjunto, ¿no? Efectivamente. Es cierto que somos las mujeres las que hemos sentido la necesidad de organizarnos porque defender nuestros derechos ha sido un trabajo que nos tocaba a nosotras. Quien tiene privilegios difícilmente renuncia a ellos si alguien no se los reclama de manera contundente. Entonces esta sociedad patriarcal que está organizada para que los hombres disfruten del espacio público mientras que a las mujeres se nos ha relegado al espacio privado y se nos ha encargado de sostener la vida, la reproducción y los cuidados de manera gratuita y además se nos ha pedido que lo hagamos con amor, pues difícilmente podíamos también ocupar nosotras el espacio privado y conseguir a la vez que los hombres se ocupen de la parte que les corresponde del espacio público. Por lo tanto, es cierto que nos hemos organizado en colectivos feministas, pero también es verdad que esto no es tarea solo de las mujeres, esto es tarea de toda la sociedad y necesitamos también que haya cada vez más hombres feministas que se sumen a nuestra lucha y a nuestras reivindicaciones. Y en jornadas como esta, la plataforma Nosotras Decidimos, integrada por casi una veintena de colectivos feministas, hace ese llamamiento en este 2016 bajo el lema Más feminismo, mejor democracia. Así es.
hemos sostenido el lema de sin feminismo no hay futuro en años anteriores, pero había ahora una situación política diferente en nuestro país. Realmente hay cambios sustanciales y, sin mencionarlos, todo el mundo sabemos a qué me estoy refiriendo, y nos ha parecido más correcto este nuevo lema en el que queremos seguir haciendo visible para toda la ciudadanía que es imposible este cambio que la sociedad, en concreto de nuestro país, la sociedad española, está demandando ahora, porque se ha plasmado en la respuesta política que se dio en las últimas elecciones. Es imposible que se consiga si no se tiene en cuenta a ese 51% de la ciudadanía que somos las mujeres, que sí que somos las que hemos tendido una mirada diferente sobre lo que está ocurriendo, las que sabemos de manera fehaciente que es imposible cambiar hacia la igualdad, hacia la erradicación de la pobreza, hacia la estabilidad en el trabajo, si no se tiene en cuenta que hay una parte importantísima de la economía que el neocapitalismo no conceptualiza y no valora, que es la reproducción, el sostenimiento de la vida y la tarea de cuidado. Eso hasta ahora ha sido relegado al ámbito de las mujeres, que es el ámbito doméstico de los hogares. Cuando habíamos conseguido con el estado del bienestar un cierto respiro, porque había parte de esas tareas que podían hacerse desde lo público, viene esta crisis que parece que nunca va a acabar y relega de nuevo todas esas tareas a los hogares, porque se recorta mucho en prestaciones sociales y a la vez también en las economías de la familia hay menos dinero para poder pagar lo que ya no es público. Por lo tanto, es imprescindible que se empiece a tener en cuenta esa mirada feminista sobre la economía y sobre la propia vida. Es lo que hoy, en nuestra manifestación, queremos poner de manifiesto fundamentalmente. España tiene, bueno, pues el triste récord de ser el país en el que el primer hijo se tiene a una edad más tardía, con las evidentes consecuencias que ello tiene para la tasa de natalidad de nuestro Estado. Hablamos de falta de recursos, de apoyo a la maternidad, también a esa conciliación de la vida laboral y familiar. Y es que, bueno, pues se estima que generaciones como las de las mujeres nacidas entre el año 75 y 80, pues directamente no van a llegar a tener hijos, ¿no? Va a haber un porcentaje muy alto de mujeres que no van a ser capaces, porque, como decimos, falta ese apoyo directo a la mujer y, bueno, y también ese apoyo a ese cónyuge, a esa pareja que tampoco dispone de la facilidad, porque nuestra sociedad sigue interpretando que los hijos son una tarea fundamentalmente femenina. Eso es cierto, absolutamente cierto, pero por otra parte se da desde mi punto de vista la curiosa contradicción de que este neocapitalismo que nos está gobernando la vida a todos los niveles, no solo a nuestro país, sino a niveles globales, al mundo entero, se está devorando a sí mismo. Porque por una parte está esquilmando los recursos del planeta sin ninguna contemplación. Todo el mundo es consciente ya de que aquí habría que plantearse un decrecimiento y una manera de vivir distinta. Sin embargo, eso se obvia y se sigue considerando que los recursos que el planeta nos ofrece son gratuitos. Pero por otra parte se ha hecho lo mismo con la reproducción y el mantenimiento de la vida. Y es curioso, porque todo el mundo es consciente y lo sabe, en concreto en nuestro país, de a qué nivel se encuentra la pirámide de población, de cuáles son los problemas que vamos a tener dentro de 20 años para poder sostener las pensiones, los cuidados de las personas mayores, con el índice de natalidad que tenemos. Y sin embargo, a pesar de que todo el mundo sabe que ese es el principal problema que ahora habría que abordar, nadie se preocupa para nada de ponerle a esto realmente coto y de atender a la reproducción. Si no somos capaces de perpetuarnos en el planeta, mal futuro tenemos. Lo demás todo nos sobra. Y yo creo que efectivamente es que es tan difícil hoy día conciliar la vida laboral y la familiar, pero no solo eso. La gente hoy tiene un trabajo tan en precario que yo creo que uno de los grandísimos problemas que hoy tenemos es que a la gente joven le hemos arrebatado el futuro y es muy difícil planificar. Una pareja necesita un mínimo de estabilidad para poder traer criaturas a este mundo. Si no conseguimos eso, lo tenemos muy, muy complicado.
Trabajo en precario, efectivamente, bueno, condiciones que son insuficientes para sostener una familia, para plantear un proyecto de futuro de manera responsable, y dentro de eso, bueno, pues en jornadas como esta también se apela a esa brecha salarial. Según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo, los sueldos de los hombres superarían en el 18,8% a los de las mujeres, consiguiendo además estas empleos todavía más precarios, más temporales, más inestables y menos cualificados. Además, apunta a cómo copa pues la población masculina tanto los puestos directivos como la revolución digital. Es decir, algo que nos habla ya del futuro también está siendo actualmente y de manera mayoritaria ocupado por esa mitad de la población, mientras que la otra espera encontrar esa puerta de acceso, ¿no? Efectivamente, y quiero volver a recalcar, pues porque este debate ha surgido en nuestra propia plataforma hace unos días, sí, cuando debatíamos cuál iba a ser, digamos, el final de esta marcha, de esta tarde, y qué era aquello que queríamos de alguna manera plasmar delante de la ciudadanía que vaya a acompañarnos como nuestro mensaje más claro. Y había quienes se planteaban que quizá teníamos que dar datos, teníamos que dar cifras de cuáles son esos problemas que las mujeres sufrimos en cuanto a brecha salarial, en cuanto a sobrecarga de horario, en cuanto a precariedad en el trabajo, que es cierto que lo acumulamos todo. Sin embargo, quiero insistir en que nuestro planteamiento de hoy va un poco más atrás. Todo eso de lo que tú has hablado y que suscribo totalmente, se debe precisamente a lo que nosotras estamos planteando. Mientras que no cambiemos lo que hay antes de esa otra situación, es imposible que todo eso se solucione. Ni se va a solucionar la brecha salarial, ni el trabajo precario para las mujeres, ni esos sueldos de miseria, ni esa inestabilidad. Por lo tanto, insisto, tenemos que ir a un cambio social radical, a un cambio de valores, a tener en cuenta lo que supone sostener la vida, y a la vez que sostenemos la vida, tengamos en cuenta que hay que sostener vidas dignas, justas, humanas todas. No podemos sostener nuestra vida a costa de vidas de otras personas que no viven de una manera digna. Y también tenemos que tener en cuenta que no podemos seguir esquilmando los recursos del planeta, porque si aquí podemos vivir algo mejor es porque estamos empobreciendo aún más a numerosos países que viven de una manera totalmente indigna. Por lo tanto, insisto, todo eso es así, pero este año nosotras el mensaje que queremos trasladar es que lo que estamos pidiendo urgentemente es un cambio radical de valores, que se tenga en cuenta esa mirada feminista sobre la economía y sobre la vida. Hablamos de sostenibilidad de la vida, de conservación del planeta, de esa necesaria conciencia medioambiental y, bueno, y de esa interdependencia, ¿verdad?, entre todos los factores. Es una reflexión que a menudo aflora en las entrevistas que realizamos aquí en el magazine, cuando hablamos, por ejemplo, con el ámbito de la educación o la cooperación para el desarrollo. Se nos olvida que efectivamente hay un vínculo y un circuito que une de manera quizá a veces invisible lo que hacemos aquí, lo que hacemos allí, y cómo se van agotando, por ejemplo, esos recursos del planeta, ¿no?, los efectos, el impacto negativo que ello tiene pues en la vida del ciudadano de a pie, y que por supuesto también nos habla de esas desigualdades. Cuando hablamos de desigualdad no solo apelamos a la existente entre hombres y mujeres, sino también a otras tantas, ¿no?, que existen en este mundo, ¿no? Claro, porque si no tenemos en cuenta lo que te comentaba antes, si no tenemos en cuenta que no podemos, indudablemente todo el mundo aspiramos a vivir bien, pero a mí lo de vivir bien me suena mal, y me suena mal porque se asocia vivir bien con consumir más, con tener más, como si todo el mundo fuésemos más felices a medida que acumulásemos más cosas. Pero hoy tenemos que tener claro que el proceso empieza por el decrecimiento. El planeta no tiene ya recursos para que sigamos viviendo cada vez con más cosas. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que tenemos que empezar a plantearnos vivir de otra manera, consumiendo menos, depredando menos, porque todo lo que estamos depredando o intentando depredar en determinados países, que somos los menos, estamos quitándoselo como recursos propios a otros países a los que a cambio no les dejamos nada más que miseria y contaminación.
Por lo tanto, es muy importante que seamos conscientes. Miremos solo lo que está ocurriendo en los cuidados. Qué común es salir a la calle a pasear y encontrarnos a una persona mayor que va acompañada de una mujer que es inmigrante, a la que vemos perfectamente como no española, se le nota. ¿Qué hemos hecho? Hemos trasladado nuestros propios problemas a esa inmigración que viene a recibir sueldos bajos, a veces a estar de manera ilegal, a no tener más remedio que aceptar lo que le ofrecemos, porque en su país, que ya hemos esquilmado antes, no tienen una vida digna, y eso tenemos que tenerlo claro. No podemos seguir por ese camino, no podemos. Y Bueno, es pues, lo que intentamos, sobre todo eso, plantearnos esta tarde. Bueno, pues todas estas reivindicaciones contenidas en ese lema para este 2016, más feminismo, mejor democracia, un calendario de actividades diversas y su acto central, cuyas imágenes pues también podremos traer en estos días a Córdoba TV, pues será esa manifestación que comenzará a las 7 de la tarde en la glorieta de Hiroshima y Nagasaki y que finalizará en la Plaza de la Corredera. Elvira, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, pues te esperamos en lo sucesivo para hablar no solo el 8 de marzo, sino el resto del año de esas necesidades, de esas demandas y de esas reivindicaciones por las que sigue trabajando y luchando pues no solo la plataforma, sino todos los colectivos que la integran. De nuevo os doy las gracias a vosotras, en este caso a ti, y siempre que queráis contactar con nosotros, aquí nos tendréis, y por supuesto también por mi parte contaré con esta ventana abierta a la ciudadanía cordobesa, pues para poder ponerme en contacto con ella. Pues muchísimas gracias. Gracias, Elvira, y aquí te esperamos.